Bueno, y llegamos a las 21:35 y le damos las buenas noches a Santiago Liaudat. ¿Cómo va, Santiago? Buenas noches, Sandra. Buenas noches. Bueno, estamos para seguir con nuestro ciclo sobre la unidad latinoamericana. Unidad latinoamericana, sí señor. Estamos en el episodio número 12, ya cercanos al final, y hoy nos toca la memoria corta, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó después de aquel avance, el avance más grande en 200 años, ¿no? Que se dio en la primera década del siglo XXI. Bueno, ¿qué fue lo que pasó después? Bueno, como sabemos, vino una contraofensiva desde mediados aproximadamente del 2010, de la década del 2010, 2013, 2015, y bueno, por supuesto todavía estamos en esa etapa, ¿no? Así que estamos en cierto modo ya entrando en el tiempo presente, porque algunas de las cosas de las que vamos a hablar hoy ya son actualidad, ¿no? Bueno, básicamente esta contraofensiva neoliberal, como dije, toma forma desde mediados de la segunda década del siglo XXI, hace ya unos 10, un poquito más años, en el que aquellos procesos de integración regional que nos enorgullecen, que nos ilusionaron, entran en una etapa de crisis y en algunos casos reconfiguración, ¿no? Sí. Básicamente a partir del retorno de gobiernos de orientación neoliberal en varios países de la región, lo que por supuesto fue de la mano con un cambio sustantivo en la política exterior de estos países. Esta reorientación, como sabemos, siempre va de la mano cuando es una orientación de carácter neoliberal con propuestas de alineamiento con los Estados Unidos, con los organismos financieros internacionales, lo cual obviamente afecta a los procesos de integración regional, ¿no? En coincidencia con estos cambios de gobierno, se sucedieron, desgraciadamente, una serie de fallecimientos de algunos de los grandes liderazgos que encarnaron aquel proceso de inicios del siglo XXI. Por supuesto nos referimos al fallecimiento de Hugo Chávez, de Fidel Castro, de Néstor Kirchner, lo cual obviamente va a contribuir a este debilitamiento, ¿no?, del bloque latinoamericanista. Entonces son derrotas electorales sumado a la pérdida de algunos referentes fundamentales que va a dar lugar a que esta contraofensiva, que ya se inicia en algunas acciones prematuras, vaya ganando espacio, ¿no? ¿Cuál es esa acción prematura? Bueno, por supuesto la Alianza del Pacífico, que fue un intento, recordarán allá por el 2011. Cuando estaba Uribe en Colombia, ¿no? Exactamente. Un conjunto de gobiernos de países que dan hacia el Pacífico, de ahí el nombre, fundamentalmente Chile, Colombia, México y Perú, que van a plantearse como un intento de unión regional, pero lejos de apuntar a la autonomía latinoamericana, más bien proponían esquemas de libre comercio, integración con los Estados Unidos, bueno, un poco la receta que ya conocemos. Lo antiguo. Sí, esta Alianza del Pacífico, que no deja de ser una forma de integración, ¿no? Solo que es una forma de integración que apunta a otro esquema de inserción internacional, distinto del que pensamos nosotros, que tiene que ver con la soberanía, con la autonomía, con el desarrollo, con justicia social. Bueno, estos son esquemas neoliberales que anticipan lo que hoy estamos viviendo. Por eso la Alianza del Pacífico, que en aquel momento era una expresión minoritaria, fíjense que son solo 4 países, con el tiempo va a ir creciendo, ¿no? En paralelo con esto, y con lo que señalamos antes, la pérdida de los gobiernos, fallecimientos de liderazgos, se va a dar un debilitamiento, yo diría más que un debilitamiento, un vaciamiento de la que fue la experiencia más avanzada de articulación a nivel institucional, que fue la UNASUR, ¿no? La UNASUR va a tener prácticamente un acta de defunción, ¿no?, en una serie de acciones de gobiernos que van o bien a suspender su participación en la UNASUR, o bien a retirar el financiamiento, o bien a impedir incluso la utilización de infraestructura que se había creado para la UNASUR. Recuerden, por ejemplo, aquello en Ecuador que sucedió, ¿no?, con la estatua de Kirchner y la sede de la UNASUR, que el gobierno de Ecuador no. Bueno, precisamente toda esta etapa de la que empezaste a hablar y todo esto que contás que pasó vino acompañado por el uso del Poder Judicial como una herramienta política, ¿no?, en varios países. Sí, está muy bien agregar ese tercer elemento, por supuesto. La guerra jurídica que va a afectar
a Dilma Rousseff, a Lula da Silva, a Cristina Kirchner, a Correa, a Jorge Glass. Exactamente. Sí, muy buen aporte. Bueno, la UNASUR entonces, que la semana pasada veíamos que había avanzado en políticas institucionales de salud, de defensa, de infraestructura, de resolución de conflictos en un marco regional sin tener que apelar a potencias externas. Bueno, todo eso prácticamente de la noche a la mañana, ya hacia fines de la década, prácticamente la UNASUR había quedado no solo marginada, sino absolutamente paralizada, ¿no? Uh-huh. Con lo cual uno ve cómo cuando falta la voluntad política, ¿no? Este tipo de organismos pueden perecer tan rápido, ¿no? En el contexto. Es que para lo único que sirven, para conducir políticas. Si no hay políticas ahí adentro de esos organismos, no sirven para nada, son comunicados. Sí, estamos de acuerdo, pero fíjate, lo vamos a charlar la semana que viene cuando hagamos el balance de estos 200 años, pero hay otras regiones del mundo donde hay organismos que sobreviven digamos que hay una voluntad política que trasciende a los gobiernos, claro, ¿no? E incluso a los desacuerdos ideológicos que puedan existir. Bueno, en América Latina esto por ahora no funciona de este modo, y donde no hay voluntad política para sostener esos mecanismos de coordinación, de la noche a la mañana desaparecen, ¿no? Porque es realmente llamativo la velocidad con que se disolvió la UNASUR, ¿no? O sea, cómo pasamos de la noche a la mañana de un proceso de avanzada, de expansión, de creación de organismos. Es que cambiaron todos los gobiernos que la sostenían. Sí. Sumado a otros problemas que tenemos como región en términos de incapacidad de sostener políticas, ¿no? Así que sí. Entonces la UNASUR, la CELAC no llegó a un vaciamiento tan profundo. Creo que ahí el actor que sostuvo a la CELAC fue México, con López Obrador. O sea, el hecho de que Andrés Manuel López Obrador llegue a la presidencia en 2018, en pleno proceso de expansión de estas políticas neoliberales, totalmente a contratiempo, pero siendo México un país muy importante, que es parte de la CELAC, a diferencia de la UNASUR, que no incluía a Centroamérica, permitió que la CELAC subsistiera al menos durante algunos años más, gracias a la actividad que López Obrador intentó imprimirle. Los años del Frente de Todos acompañaron también a la CELAC. También estuvo, recuerden, en esos años el triunfo de Gustavo Petro en Colombia, ya en el 2022, Xiomara Castro en Honduras, y Lula, que llega al gobierno en 2023. Entonces ahí tenemos una cierta rehabilitación de la CELAC, que nunca llegó a ser lo que era en otro momento, pero que al menos mantuvo un cierto grado de actividad con el tiempo, ¿no? Incluso algunas ideas que se escuchaban profusamente en la primera década del siglo XXI volverán a escucharse en algunos de estos voceros, nuevos liderazgos como el de Petro, planteando la necesidad de reconstruir la Gran Colombia. Bueno, aparecen algunas de estas cuestiones de la mano de la CELAC, que se vio muy debilitada entonces, pero no aniquilada, digamos, como fue la UNASUR. En el caso del ALBA, estoy repasando todos los organismos que vimos la semana pasada, ¿no? En el caso del ALBA, bueno, como saben, el ALBA fue arrastrada por la crisis que sufrió la propia Venezuela tras la muerte de Chávez y la caída de los precios internacionales del petróleo, la presión constante de los Estados Unidos con su injerencismo extremo sobre el país caribeño, que hizo que el ALBA no sobreviviera a esta crisis venezolana, a la muerte de Chávez, a la muerte de Fidel Castro, y que hoy prácticamente esté desarticulada, ¿no? Sin ningún tipo de funcionamiento. Y en paralelo a todo este debilitamiento, vaciamiento, fin de estos procesos, se va a dar una nueva articulación de gobiernos de derecha entre el año 2017 y el 2021, aquella que se llamó el Grupo de Lima, vos te acordarás, Sandra. Sí, claro. Era la articulación entre la Argentina de Mauricio Macri, el Brasil de Bolsonaro, el Chile de Piñera y la Colombia de Iván Duque, y Kuczynski, ¿no? De Perú. Claro, claro. Que es como la evolución de la Alianza. Fue como un embrión de lo que hay ahora. Sí, exacto, ahí voy a hacer el puente, sí, tal cual, porque si vos te fijas, esto es una evolución de la Alianza del Pacífico, porque la Alianza del Pacífico todavía mantiene, porque existe todavía, una pátina de acuerdo comercial y económico, ¿no? Es decir, es un acuerdo que tiene esa base. En cambio ya el Grupo de Lima es una articulación netamente político-ideológica, donde ya no hay ningún intento de avances en materia económica entre los países, ni de acuerdo de ningún
un tipo, sino que solamente se plantean como un contrapunto ideológico destinado a combatir a los gobiernos populares, ¿no? Por eso es la cercanía que tiene con el proceso actual, ¿no? Uno puede hacer esa secuencia, ¿no? Alianza del Pacífico, Grupo de Lima, y esto nuevo que está emergiendo, que aún no tiene nombre, que se presentó en la asunción de Keiko Fujimori en Perú, que es esa fotografía de todos los presidentes de derecha, donde está Rodrigo Paz de Bolivia, Kast de Perú, de la Riestra no asumió todavía en Colombia, pero ahora asume. De la Daniel Espriella. Noboa de Ecuador. De la Espriella. Esa, exactamente, sí. Y Javier Milei, ¿no? Y su hermana que puso ahí también en la foto para que... Ah, sí, salió Karina en la foto de familia. Así Sí, que es bueno, una foto de estamos familia viendo de la lo más emergencia de un novedosa. espacio que en cualquier momento va a asumir un nombre, ya lo han anunciado de alguna manera, ¿no? Con Milei como liderando ese espacio, que obviamente viene a intentar clausurar definitivamente las iniciativas como las que describimos a lo largo de todo este ciclo, ¿no? No le Así veo que mucho destino, no le veo mucho destino a eso. No, yo tampoco, pero esa es el intención. regionalismo, digamos, de derecha en clave pro-estadounidense, digámoslo así, ¿no? Porque es un Exacto. regionalismo, pero contrario a los intentos. Al servicio de Estados Unidos. Tal cual, un engranaje local. Y como contrapunto de todo esto, no quiero dejar pasar que en esos destiempos de la historia, ¿no? Cuando América Latina empezaba este proceso de desarticulación y reflujo de los movimientos populares, va a aparecer el Papa Francisco en 2013. Fíjense que el mismo año que fallece Hugo Chávez, y justo en la etapa en que empieza esta contraofensiva neoliberal, y sin duda los 12 años de papado de Francisco sirvieron desde el Vaticano, ¿no? Fuera de América Latina, pero hablando como un latinoamericano, para mantener en parte, ¿no? Algunas iniciativas de articulación a nivel regional, ¿no? Y traje, a propósito de la prédica de Francisco, dos pequeñas citas para ver lo que él decía desde ese lugar, ¿no? Una cita es del año 2015, poco tiempo después de asumir el pontificado, en el Encuentro Mundial de Movimientos Populares de Bolivia, ¿no? Y él decía: en estos últimos años, después de tantos desencuentros, muchos países latinoamericanos han visto crecer la fraternidad entre sus pueblos. Los gobiernos de la región aunaron esfuerzos para hacer respetar su soberanía, la de cada país, la del conjunto regional, que tan bellamente nuestros padres de antaño llaman la patria grande. Mantener la unidad frente a todo intento de división es necesario para que la región crezca en paz y justicia. A pesar de estos avances, todavía subsisten factores que atentan contra este desarrollo humano equitativo y coartan la soberanía de los países de la patria grande y otras latitudes del planeta. El nuevo colonialismo adopta diversas fachadas. A veces es el poder anónimo del libro, corporaciones, prestamistas, algunos tratados denominados de libre comercio y la imposición de medidas de austeridad que siempre ajustan el cinturón de los trabajadores y de los pobres. Esto decía Francisco en 2015. Y pasó, ¿no? y pasó. Y pasó. Y en 2022, poquito antes de su fallecimiento, falleció en 2025, como saben, ya en la etapa final de su pontificado. Lo recupero porque, digamos, en otro clima ideológico completamente distinto, Francisco sostenía las banderas, es decir, que no es que decía aquello en función de un pragmatismo coyuntural, nada que ver, ¿no? En 2022 había cambiado el panorama y Francisco decía lo siguiente: Latinoamérica todavía está en ese camino lento, de lucha, el sueño de San Martín y Bolívar por la unidad de la región. Siempre fue víctima y será víctima hasta que no se termine de liberar de imperialismos explotadores. El sueño de San Martín y Bolívar es una profecía, ese encuentro de todo el pueblo latinoamericano, más allá de la ideología, con la soberanía. Eso es lo que hay que trabajar para lograr la unidad latinoamericana. Así que la verdad que es siempre muy lindo volver a Francisco, ¿no? Porque tiene una claridad en lo que dice. Sabía perfectamente, era un excelente lector de la realidad. Absolutamente. Y para cerrar, no quiero dejar pasar esta frase que él dice al pasar, ¿no? El sueño de San Martín y Bolívar es una profecía. Es algo que yo, que vengo estudiando este tema hace tiempo, no había visto nunca que alguien dijera que la unidad latinoamericana era una profecía. Entonces me fui a ver, bueno, ¿qué es una profecía? Y por diccionario, la profecía es un mensaje inspirado, ¿bien? Un mensaje inspirado o una verdad divina.
Yo pensaba, Francisco es el mediador entre Dios y la tierra, ¿no? Que el día que es una profecía en un punto está diciendo que hay una verdad divina por descubrir, por desarrollar, por encontrar, y que algún día la encontraremos, ¿no? La profecía tiene ese mensaje de Ay, esperanza, bueno, me voy a hacer que nos creyente, invita. Santiago, me voy a hacer Te creyente. vas a hacer creyente, yo te Sí, voy a me voy a hacer convencer. creyente, sí. Bueno, hasta la semana que viene, Sandra. Mucho no me va a costar a esta altura del partido, te digo, ¿eh? Sí, Gracias, sí, no. Santiago. Chao, chao, chao.